En una mansión silenciosa, un susurro bastó para despertar antiguos secretos que jamás debieron ser oídos. Cada sombra parecía saber más de lo que decía, y cada silencio ocultaba un crimen aún no confesado. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una de aquellas mañanas grises y pesadas que tan bien conoce el habitante de Londres. El aire estaba impregnado de una humedad espesa, el sol velado tras capas de nubes inmóviles y el bullicio urbano amortiguado por la bruma que parecía emanar de los propios adoquines. Me hallaba sentado junto a la ventana del 221B de Baker Street con un ejemplar del Morning Chronicle abierto sobre las rodillas, cuando escuché el seco crujir del buzón al recibir correspondencia. «Correo diplomático», musitó Holmes, sin levantar la mirada del experimento químico que ocupaba su atención en aquel instante. El peso y la caída del papel revelan cierta urgencia, pero la caligrafía será lo que nos decida. Dejé a un lado el periódico y recogí el sobre, que en efecto llevaba impreso el escudo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El lacre aún intacto y el grosor del papel confirmaban su carácter oficial. No era infrecuente que antiguas amistades o conexiones de Holmes en círculos diplomáticos recurrieran a él en momentos de apuro, y, sin embargo, la formalidad del sello indicaba que el contenido iba más allá de una simple solicitud de favor. Holmes, tras limpiar sus manos con una tela de lino, tomó el sobre, lo examinó con cuidado casi reverencial y lo abrió con una delicadeza que contrastaba con su energía habitual. Su rostro, siempre contenido, adquirió un matiz más sombrío al avanzar en la lectura de las primeras líneas. «Watson», dijo al fin, con voz mesurada, «parece que nuestras capacidades deductivas serán puestas a prueba en un escenario distinto al habitual. Viena nos llama, no con disparos ni cadáveres, sino con susurros. Susurros en lenguas muertas». Me incliné, intrigado por aquella frase que resonaba como un acertijo, justo cuando Holmes desplegaba la hoja interior con gesto contenido. Holmes comenzó a leer en voz alta, con tono neutro pero perfectamente articulado. «Sir Sherlock Holmes, me tomo la libertad de dirigirme a usted desde la Embajada Británica en Viena, debido a una situación que, si bien no reviste, hasta donde alcanza mi juicio, carácter criminal evidente, sí posee elementos cuya naturaleza escapa a las facultades de este personal y cuyo impacto podría afectar la estabilidad emocional y funcional del equipo diplomático aquí presente. Durante las últimas semanas, en diversos momentos de la noche, se ha escuchado una voz femenina, de timbre suave pero insistente, pronunciando fragmentos en lo que parecen ser lenguas antiguas, latinas o quizá griegas. Esta voz proviene, sin excepción, del ala oriental del edificio, en particular del despacho que permanece cerrado desde la partida de nuestra bibliotecaria, la señorita Ingrid Rosenthal, desaparecida hace ya 3 meses sin dejar constancia de destino. Añado con discreción que, desde entonces, ciertos manuscritos pertenecientes a nuestra colección privada han sido hallados alterados o reubicados, sin que conste intervención alguna. Ruego reciba esta carta como una petición formal de asistencia. Nos encontramos en una situación inquietante que, de difundirse, podría ser interpretada como indicio de desequilibrio mental entre el personal. Estoy convencido de que su experiencia será de valor incalculable. Sinceramente, Sir Clarence Wadley, embajador de Su Majestad en Viena. «¿Lenguas antiguas y manuscritos alterados?», pregunté, sin disimular mi creciente interés. «¿No parece más propio de una novela gótica?». Holmes entrecerró los ojos. «No, Watson. Lo que se disfraza de literatura suele ser, a menudo, la más pura manifestación de la verdad aún no comprendida». Holmes se mantuvo unos minutos en silencio,
la carta aún entre sus dedos largos y nerviosos, como si sus ojos recorrieran líneas invisibles más allá del texto. Aquella pausa, cargada de pensamiento, era señal inequívoca de que su mente estaba ya ordenando piezas en un tablero aún oculto para mí. «Watson», dijo al fin, sin apartar la mirada del papel. «¿Qué es lo que hace que un fenómeno parezca sobrenatural?» «La imposibilidad de explicarlo», diría yo. «Incorrecto. Es nuestra ignorancia la que le confiere tal apariencia. Todo aquello que el intelecto no puede clasificar busca cobijo en el misterio. Pero el misterio, como concepto, es solamente un velo que cae sobre lo que aún no ha sido observado con rigor suficiente». Me incliné hacia la mesa, fascinado por su razonamiento. «¿Y qué opina del simbolismo? ¿No es acaso posible que estos susurros no sean más que una representación deliberada?» Holmes alzó una ceja. «Muy agudo. La teatralidad simbólica es, a menudo, una herramienta efectiva para encubrir móviles más mundanos. El lenguaje arcano, las voces en la oscuridad, tienen el poder de inmovilizar al espíritu más racional, siempre que no posea un ancla en la lógica. No debemos olvidar que el miedo es una arquitectura construida con símbolos. Aquella frase me dejó con una inquietud que no supe definir. Fuese cual fuere el origen de esos susurros, había algo profundamente humano, y por ello mismo peligroso, en su diseño. Holmes entonces se levantó, ya decidido a revisar los detalles prácticos. La carta hacía referencia a una biblioteca privada dentro de la embajada. Tal circunstancia, aunque no del todo sorprendente, era sin duda peculiar. Holmes, ya con su archivo de notas abierto, revisaba algunas referencias cruzadas. «Ingrid Rosenthal», murmuró. «Hija de un filólogo alemán, educada en Zúrich, con publicaciones menores sobre paleografía. Contratada por recomendación directa del cónsul de Cultura. Muy interesante». «¿Qué hay de los manuscritos mencionados?», pregunté. La embajada británica en Viena, según ciertos informes del año anterior, albergaba una colección adquirida de un monasterio franciscano cerrado por abandono. Entre ellos se destacaba un códice sin clasificar, supuestamente encriptado, con referencias marginales a textos de Avicena y Alberto Magno. Mi sorpresa fue inmediata. ¿Y su desaparición no generó mayor alarma? El embajador parece más preocupado por la estabilidad emocional del personal que por el valor de los libros. Una estrategia comprensible en diplomacia, pero negligente desde el punto de vista del pensamiento. Holmes caminó hacia el anaquel, donde guardaba una copia encuadernada del Lexicon Antiquae Scripturae. Si estos textos fueron alterados o desplazados, alguien lo ha hecho con conocimiento específico. No se roba un códice medieval para venderlo en el mercado negro. Se lo manipula para silenciar lo que contiene. Aquella frase no necesitó mayor explicación. La sombra de Ingrid Rosenthal se perfilaba no como víctima casual, sino como pieza clave en un juego cuyo tablero, aún invisible, comenzaba a dibujarse. La mañana siguiente se presentó con idéntico cielo lechoso y los ruidos de la ciudad difuminados por una niebla espesa que ascendía desde el Támesis. Holmes ya se hallaba vestido y con el equipaje preparado, lo cual constituía en él un gesto definitivo. «Watson», dijo mientras me tendía una hoja con detalles de los trenes hacia Dover, «me complacería contar con su compañía en esta investigación. El caso posee elementos que, si bien bordean lo intangible, exigen nuestra atención». «¿Está usted convencido de que hay algo más que superstición?» Holmes sonrió apenas. «No estoy convencido de nada, lo cual constituye precisamente la mejor razón para partir». No insistí. Conozco bien aquella mirada suya, mezcla de expectación científica y emoción contenida. Aunque aún no existía un cadáver, ni una confesión, ni siquiera un crimen claramente tipificado, sabía que aquel viaje tendría consecuencias. Mi espíritu, acostumbrado ya al vértigo de lo desconocido bajo la tutela de mi amigo,
Aceptó sin reservas. Tomamos el tren hacia la costa al anochecer. Mientras Londres quedaba atrás, envuelta en su neblina secular, sentí que algo más que un viaje comenzaba. Un susurro ajeno, nacido en otra ciudad, en otro idioma quizá, nos había llamado. Y nosotros, sin comprenderlo del todo, habíamos respondido. Lo que nos aguardaba en Viena no era un espectro, era una verdad disfrazada de símbolo, o quizá un símbolo disfrazado de verdad. Nuestra llegada a Viena fue recibida por una quietud que parecía pesar sobre la ciudad como un presagio suspendido. Las calles estaban cubiertas por una nieve reciente y fina, cuyo espesor no provenía de la acumulación, sino del silencio que imponía. A través de los cristales empañados del carruaje diplomático que nos condujo desde la estación, observé tejados cubiertos de escarcha y estatuas que emergían como centinelas petrificados entre la niebla matutina. Ningún sonido rompía la solemnidad del entorno, salvo el lejano repicar de una campana eclesiástica. Holmes, frente a mí, parecía no reparar en el paisaje. Su mirada estaba hundida en los pliegues de su pensamiento, absorto en alguna variable invisible que sin duda ya calculaba. Yo, por el contrario, no podía evitar sentir cierta opresión al contemplar aquella ciudad elegante pero melancólica, cuyos muros parecían susurrar antiguas intrigas en un idioma que aún no conocíamos. Al llegar a la embajada, un edificio sobrio de piedra gris, que se erguía con dignidad imperial, fuimos recibidos por un mayordomo de expresión grave que nos condujo sin palabras hasta un salón revestido en madera oscura. Allí nos aguardaba el embajador Wadley. El ambiente interior no contradecía la atmósfera exterior, más bien la prolongaba. Había en los corredores una calma tensa, no de aquellas que preceden al estallido de una crisis, sino la más peligrosa, la que lo perpetúa. No fue necesario que Holmes dijera nada. Ambos sabíamos que no habíamos llegado tarde al misterio. Muy al contrario, parecía que apenas comenzaba a tomar forma ante nosotros. Sir Clarence Wadley se puso en pie al vernos entrar, pero su ademán carecía de convicción. Era un hombre de edad indefinida, de rostro afilado y manos que se entrelazaban como en oración permanente. Su voz, al darnos la bienvenida, tenía ese tono forzadamente cordial que emplean quienes llevan demasiado tiempo al borde de la incertidumbre. «Señores», dijo con una inclinación breve, «me honra profundamente su presencia. Confieso que hasta recibir su telegrama de confirmación, temí que la naturaleza del asunto les resultase excéntrica. Ningún hecho, por inusual que sea, escapa al campo de lo racional si se observa con los instrumentos adecuados», respondió Holmes, tomando asiento sin ceremonia. «Cuéntenos lo que ha ocurrido con total exactitud, sin omitir nada, por improbable que parezca». El embajador asintió con solemnidad y dirigió su mirada hacia la chimenea apagada, como si allí residiera la escena que iba a relatar. Las primeras manifestaciones ocurrieron hace 5 semanas. Una noche, mientras trabajaba solo en mi despacho, oí una voz femenina. No fue un grito ni un lamento. Era más bien un susurro rítmico, casi hipnótico, pronunciado en lo que, según mis estudios escolares, parecía latín. Pero no era el latín eclesiástico que uno podría encontrar en una homilía. Había algo pagano en su musicalidad, como si los sonidos evocaran un significado anterior a las palabras mismas. Guardó silencio un instante y bajó la voz. El despacho estaba cerrado con llave desde dentro, y no había otra entrada. Revisé cada rincón, sin resultado. Al día siguiente, el manuscrito que reposaba sobre mi escritorio había cambiado de lugar. Holmes apenas movió una ceja. ¿Qué manuscrito era? Un tratado del siglo XVII sobre criptografía simbólica. Había desaparecido. Los detalles ofrecidos por Sir Clarence nos llevaron a explorar, esa misma tarde, los testimonios del personal que aún residía en la embajada. Holmes,
con su habilidad para obtener información sin parecer que la solicita, permitió que los relatos fluyeran con naturalidad, especialmente entre los sirvientes de menor rango, quienes suelen tener el oído más atento a lo que los superiores ignoran. Uno de ellos, un joven mozo de acento tirolés, habló con la voz temblorosa de quien teme burlarse de su propio relato. «A veces, señor», dijo, mirando al suelo, «mientras paso por el corredor del ala este para llevar leña, veo una figura, una mujer, de espaldas, con un velo negro cubriéndole el rostro y los brazos cruzados. Nunca la oigo andar, y cuando intento acercarme, ya no está». Otro, un jardinero, refirió haberla visto desde el exterior, a través de una ventana del segundo piso, la cual, según el embajador, permanece clausurada desde la marcha de la señorita Rosenthal. «¿Y nadie la ha identificado?», pregunté. El ama de llaves negó con la cabeza. «Nadie sabe quién es, pero todos hemos sentido que no desea ser vista, como si observarla fuera romper un pacto silencioso». Holmes no hizo comentario alguno, pero anotó algo en su cuaderno con una rapidez que me resultó familiar. Luego se dirigió a mí con voz baja. «La ausencia de nombre es una forma sutil de invisibilización, Watson. Una figura sin identidad, sin sonido de pasos ni olor de perfume, se convierte en símbolo. Y los símbolos, como bien sabemos, pueden ser fabricados por manos humanas. Aquel pensamiento me estremeció más que los propios testimonios». Holmes solicitó acceso a los planos originales del edificio, almacenados en el archivo del arquitecto que había dirigido las reformas posteriores a la anexión del ala este, donde se situaba la biblioteca y el despacho sellado. Pasamos una mañana entera en una sala del tercer piso, extendiendo sobre una gran mesa los pliegos de papel encerado, amarillentos por el tiempo y plagados de anotaciones marginales. «Observe, Watson», dijo señalando con su lápiz una línea quebrada. «Aquí se indica un muro de carga, pero este corredor, tal como lo vimos, no guarda simetría con el ala opuesta. Algo falta, o algo ha sido añadido después». «¿Una habitación oculta?», Holmes negó con la cabeza. «Más sutil aún, un desplazamiento deliberado de proporciones, como si se hubiera construido una estancia dentro de otra, aprovechando la profundidad de las paredes. Un espacio entre muros, no para habitarse, sino para ocultarse. La posibilidad resultaba inquietante». Holmes se levantó y pidió visitar de nuevo la biblioteca, esta vez con un metro de medición y una cuerda marcada. Pasamos más de una hora verificando dimensiones, comparando lo que debía ser con lo que era. La diferencia, aunque mínima, resultaba consistente. Un pasillo ciego, apenas perceptible desde la arquitectura, se insinuaba como un vacío tras los anaqueles. «Si alguien quisiera permanecer invisible», dijo Holmes mientras examinaba el zócalo de roble que recorría la pared, «no necesitaría más que una cavidad como esta, un punto ciego protegido por superstición y silencio». El aire en aquella sala se volvió más denso. Por primera vez sentí que no era el misterio quien nos rodeaba, sino alguien que deseaba profundamente no ser encontrado. Holmes acarició la moldura con los nudillos. «La estructura habla, Watson. Solo hay que saber escuchar lo que el ladrillo intenta silenciar». En el ala oriental, junto al despacho clausurado, se hallaba la llamada Biblioteca Diplomática, un recinto no muy extenso, pero de notable riqueza para quienes, como Holmes, encontraban en los manuscritos antiguos una cartografía del pensamiento humano. Allí fuimos recibidos por un silencio impregnado de cera, pergamino y polvo, el olor de las palabras olvidadas. «Observe, Watson», dijo Holmes apenas cruzamos el umbral. «No se trata de una simple colección, sino de un cuerpo vivo cuya manipulación ha sido deliberada. El bibliotecario actual, un tal señor Kussmaul, hombre menudo, de rostro cetrino y escasa locuacidad, nos permitió examinar los registros. Según sus anotaciones, algunas obras habían sido retiradas sin constancia desde la desaparición de la señorita Rosenthal,
y otras presentaban alteraciones notables. Uno de los volúmenes más antiguos, encuadernado en piel de cerdo ennegrecida por los años, revelaba al abrirse una página con símbolos inscritos en una tinta visiblemente más reciente que el resto del texto. Holmes extrajo una lente y examinó los trazos con intensidad. «Esto no es caligrafía medieval», afirmó. «Es una interpolación moderna cuidadosamente disimulada. Quien lo hizo poseía conocimientos paleográficos suficientes para engañar al lector superficial, pero no al tiempo mismo». ¿Cuál es su contenido? Fragmentos sueltos, sin coherencia gramatical, pero todos ellos extraídos de textos alquímicos sobre transmutación espiritual. Una elección poco inocente, diría yo. Lo inquietante no era solo que aquellos signos estuviesen allí, sino que nadie supiera con certeza cuándo aparecieron. Como si hubiesen nacido de la nada, surgidos de la página misma, o susurrados por aquella presencia invisible que aún vagaba entre los pasillos. Holmes volvió a cerrar el volumen con cuidado y murmuró algo que apenas alcancé a oír. El lenguaje del miedo es, a menudo, más persuasivo que el de la razón. Salimos de la biblioteca sin pronunciar palabra durante varios minutos, como si cada uno de nosotros necesitara asimilar el mensaje no escrito que parecían transmitir aquellas páginas alteradas. La nieve continuaba cayendo con lentitud fuera de los ventanales, como si el mundo exterior se resistiera a interferir en aquel drama sigiloso que se desarrollaba bajo techos diplomáticos. Finalmente, fue Holmes quien rompió el silencio. «Hay una inteligencia activa detrás de estos hechos, Watson», dijo con voz baja pero firme. «Y cuando digo inteligencia, no me refiero necesariamente a una mente brillante. Basta con una mente desesperada, que posea un conocimiento parcial y una voluntad obstinada». ¿Cree usted entonces que no se trata de fenómenos fortuitos? Nada en este asunto responde al azar. La ubicación precisa de los libros alterados, el uso de símbolos específicos, la elección del despacho cerrado, todo obedece a una arquitectura que busca más que confusión. Busca ser descifrada. O tal vez, disuadir. Me detuve a contemplar el rostro de Holmes, que se mostraba más ceñudo de lo habitual. ¿Disuadir a quién? A cualquiera que pretenda buscar la verdad donde se ha sembrado la apariencia de lo sobrenatural. La mejor forma de proteger un secreto no es esconderlo, sino disfrazarlo de locura. Aquel razonamiento me impresionó por su crudeza. Habíamos sido testigos de manifestaciones que, en otro contexto, habrían sido atribuidas sin más a espíritus o espectros. Pero Holmes, fiel a su lógica inflexible, había comenzado ya a desmontar el andamiaje simbólico para exponer los cimientos reales del misterio. Y sin embargo, en su mirada, no hallé satisfacción, sino una creciente inquietud. «Watson», añadió mientras retomábamos el corredor, «si lo que temo es cierto, esta no será una simple investigación. Será una confrontación entre el intelecto y algo más oscuro, el deseo de permanecer oculto». Durante las jornadas siguientes, Holmes consideró esencial aproximarse al círculo más íntimo del personal permanente de la embajada, aquellos cuya presencia diaria los convertía, a su juicio, en los verdaderos cronistas del lugar. En ello se manifestaba su creencia de que la verdad rara vez se aloja en los informes oficiales, sino en las voces que murmuran entre corredores. Uno por uno, los empleados fueron entrevistados con cortesía meticulosa. Sus respuestas, aunque teñidas de respeto institucional, revelaban una constante inquietante. El nombre de Ingrid Rosenthal apenas se pronunciaba. Cuando surgía, lo hacía con vacilación, como si evocar su presencia fuera quebrantar una norma tácita que todos compartían. La señorita Rosenthal era reservada, dijo un asistente de archivo, bajando la mirada. Siempre vestida de oscuro, muy atenta a sus libros.
No se inmiscuía en las conversaciones y jamás se la vio alterada. Pero desde su desaparición, no sé cómo explicarlo. Parece que algo de ella ha quedado aquí. ¿Algo como qué? Inquirí con suavidad. El joven titubeó. No sabría decirlo, señor. Una sensación, como si ciertas estancias aún le pertenecieran. Nadie entra en la antigua sala de índices desde entonces, aunque no está prohibido. Holmes, que hasta entonces había permanecido en silencio, preguntó en tono neutro. ¿Temen algo o temen recordarla? Ambas cosas, murmuró otro empleado más anciano. Y así fue como entendimos que el misterio de Ingrid Rosenthal no comenzaba con su desaparición, sino mucho antes, en la construcción casi involuntaria de su figura como símbolo. Un símbolo, advertí en la mirada de Holmes, que alguien había cultivado con propósito, o con culpa. Con el permiso del embajador, accedimos al antiguo despacho de la señorita Rosenthal, una estancia rectangular situada al fondo del ala este, justo antes de la biblioteca principal. Había en aquel lugar un orden casi litúrgico, donde cada volumen descansaba alineado con precisión, y los objetos personales habían sido retirados con la sobriedad de quien desea borrar una presencia sin profanarla. Mientras Holmes recorría los anaqueles en busca de anomalías estructurales, me detuve ante un atril de roble que sostenía un pesado tratado de teología hermética, abierto por la sección dedicada a las correspondencias simbólicas entre alfabetos antiguos. Lo hojeé por mera curiosidad, mas entre sus páginas encontré algo que no pertenecía allí. Una pequeña fotografía, sepia y ajada por el tiempo, cuidadosamente plegada en 4. La desplegué con cautela y me encontré con el rostro de una mujer joven, de expresión serena, pero mirada profunda. Llevaba un vestido sencillo y su cabello recogido con sobriedad dejaba ver una frente amplia. Lo que más me impactó, sin embargo, fue el detalle. Una inscripción diminuta al dorso, escrita en una caligrafía clara y firme. Decía simplemente: a los que escuchan, no a los que hablan. Holmes, dije, tendiéndole la imagen, creo que esto le interesará. Él la examinó con atención. Una advertencia o una confesión. Imposible saberlo aún. Pero no es azaroso que este retrato haya sido ocultado dentro de un tratado sobre lenguaje oculto. Su colocación es, en sí misma, una nota cifrada. ¿Diría usted que lo colocó ella misma? Holmes no respondió de inmediato. En lugar de ello, devolvió la fotografía a su escondite original con un gesto que parecía respetar un pacto silencioso, como si hubiera comprendido que no todo lo que se halla está destinado a ser desenterrado de inmediato. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a acumularse nuevamente en las cornisas del edificio, Holmes me llamó a su habitación, donde lo encontré rodeado de varios tomos abiertos, pergaminos extendidos y un cuaderno con sus acostumbradas anotaciones en tinta azul. Sin apartar la vista de un pasaje, me habló sin preámbulo. Watson, los susurros que el embajador y otros han oído no son fruto del azar ni de la histeria colectiva. He comparado las transcripciones fonéticas facilitadas por el personal, hechas a partir de los fragmentos que algunos recordaban, con varios textos antiguos. ¿Y ha hallado correspondencia? Más que eso. Coinciden palabra por palabra con pasajes de un códice que se creía perdido desde hace 2 décadas, el Codex Sapiens Occultae. Se trata de una compilación medieval de conocimiento simbólico, redactado en una amalgama de latín clásico y elementos gnósticos. Me incliné hacia el pergamino extendido. ¿Y qué relación tendría con la señorita Rosenthal? Ella publicó un artículo académico hace 6 años en una revista alemana, donde analizaba un fragmento de dicho códice. Según su hipótesis, el contenido podía vincularse con prácticas precristianas de transmisión oral del saber, susurros rituales específicamente. Nadie más en la embajada poseía ese conocimiento. Entonces, ¿alguien reproduce esos fragmentos para simular una presencia?
Esa sería la explicación más razonable. Pero existe otra, que alguien desea que creamos que Ingrid Rosenthal aún camina por estos pasillos, pronunciando en voz baja lo que solo ella conocía. En ambos casos, la intención no es comunicarse, sino advertir. El silencio que siguió a aquellas palabras se llenó de presagios. Holmes cerró su cuaderno lentamente. Un susurro, Watson, puede ser más elocuente que un grito, sobre todo cuando no sabemos quién lo pronuncia ni para quién va dirigido. Al día siguiente, durante el desayuno, el embajador nos informó con discreción de ciertos rumores que habían comenzado a circular entre las damas de la aristocracia vienesa aficionadas al espiritismo. Según dichos relatos, una médium conocida por el nombre artístico de Madame Leontine había afirmado, en sesión privada, haber recibido mensajes procedentes del círculo astral vinculado a una mujer atrapada entre dos mundos. Tal declaración, aunque extravagante en su forma, parecía haber avivado temores en ciertos miembros del personal, quienes veían en ello una confirmación de los fenómenos ya percibidos dentro de la embajada. Holmes escuchó con una expresión de absoluta neutralidad y luego pidió la dirección del salón donde la médium realizaba sus sesiones. ¿Acaso se propone asistir?, pregunté, con mezcla de asombro y preocupación. No, Watson. Me propongo observar. En los engaños más burdos se encuentran a menudo los reflejos más fieles del mecanismo humano. Si esta señora ha mencionado a una mujer atrapada entre dos mundos, es porque alguien le ha suministrado elementos que no figuran en la prensa ni en el conocimiento común. La pregunta es quién y con qué propósito. Fuimos esa misma tarde a la dirección indicada, un apartamento discreto en el margen del distrito artístico de Leopoldstadt. Madame Leontine era una mujer de mediana edad, vestida con exotismo afectado y mirada ensayada. Durante su exhibición, porque eso fue, en esencia, invocó una presencia que murmuraba nombres truncos, fechas dispersas y una referencia vaga a un libro de voces selladas. Holmes no dijo palabra durante el retorno. Solo al llegar a la embajada pronunció, con frialdad calculada: «El fraude bien ejecutado es más peligroso que el torpe, Watson, porque aquel que lo elabora con inteligencia suele tener también un motivo más profundo». Esa noche, en la penumbra de la biblioteca, Holmes dispuso sobre la mesa una serie de símbolos que había transcrito de los textos manipulados, así como fragmentos de la sesión de Madame Leontine y anotaciones recogidas de entrevistas previas. Formaban un conjunto heterogéneo a primera vista, pero bajo su método infalible empezaban a adquirir sentido. Lo que hemos visto hasta ahora, Watson, no es una manifestación espiritual ni una broma macabra, es una construcción. ¿Una construcción? Sí, una arquitectura simbólica erigida con elementos cuidadosamente seleccionados para generar un efecto específico: desconcierto, temor y, sobre todo, distracción. Señaló uno de los símbolos. Este es un glifo usado en la alquimia tardía, no para denotar transmutación, como suelen creer los aficionados, sino para indicar silencio ritual. En los textos modificados, aparece como una supuesta rúbrica personal, lo cual es absurdo. Luego me tendió una hoja. Y aquí tiene usted una cita recitada por la médium, atribuida erróneamente a una fuente mística. En realidad, es parte de una carta escrita por Ingrid Rosenthal durante su estancia en Berlín. Una carta privada. ¿Cómo ha obtenido usted? No la he obtenido. He deducido su contenido a partir de las referencias cruzadas con los catálogos personales de la señorita. Lo importante es que alguien más la posee, y la ha utilizado. Me detuve, súbitamente alerta. ¿Insinúa que quien ha construido todo esto conocía personalmente a Ingrid? No lo insinúo, Watson. Lo afirmo. El autor de esta farsa no busca solo proteger algo, busca reescribir una historia antes de que nosotros lleguemos a su centro. Y en su voz percibí una gravedad inusual, casi moral. Al amanecer,
Holmes solicitó revisar nuevamente los libros menos frecuentados de la colección. El bibliotecario, algo contrariado, accedió a entregarnos un volumen singular, una edición encuadernada en terciopelo marchito del Speculum Arcanorum, impresa en Basilea en 1641. El ejemplar tenía la particularidad de haber sido propiedad de un teólogo excéntrico, cuyo nombre no revelaré aquí, que gustaba de insertar notas marginales en latín vulgar y numeraciones crípticas. Al revisar la tercera sección del libro, Holmes detectó una anomalía, una página de pergamino añadida, cuya textura y color no coincidían con las del resto del volumen. Al desplegarla, encontramos un fragmento de carta manuscrita, sin firma ni fecha, pero escrita con una caligrafía que Holmes reconoció al instante. «Es ella», dijo en voz baja, «Ingrid Rosenthal». El texto, aunque incompleto, contenía frases reveladoras. Hablaba de un descubrimiento peligroso relacionado con la interpretación diplomática de los textos resguardados y advertía que alguien ha manipulado el archivo para fines que no se declaran. Holmes permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en la tinta desvanecida. «Esto no fue dejado aquí por accidente, Watson. Fue ocultado, como quien esconde un cuchillo entre las páginas de una Biblia. ¿Una confesión? ¿O una advertencia póstuma? Lo que me inquieta no es solo lo que dice, sino lo que omite. Hay una frase tachada con fuerza. Si algo me sucede. El resto ha sido borrado con violencia. Me incliné, sobrecogido. ¿Y si esto fue lo último que escribió? Holmes cerró el volumen con gesto firme. Entonces, Watson, esta historia ya no trata de símbolos, sino de una mujer que supo demasiado y que quizá, como los códices que intentó proteger, fue silenciada entre líneas. Fue durante la cuarta noche de nuestra estancia en la embajada cuando ocurrió lo que, hasta entonces, se había negado obstinadamente a manifestarse ante nosotros. El clima se mostraba especialmente inclemente, con ráfagas heladas que azotaban las contraventanas y un aire impregnado de aquella tensión casi orgánica que antecede a las revelaciones importantes. Habíamos decidido permanecer en vigilia en el ala este, distribuidos entre la biblioteca y el corredor adyacente. Holmes, como siempre, mostraba un sosiego inexpugnable, aunque percibí en su ademán cierta expectación contenida, como si aguardara no un fenómeno, sino la confirmación de una hipótesis largamente elaborada. Fue cerca de la medianoche cuando lo oímos. No fue un grito, ni una risa macabra, ni siquiera un sollozo. Fue un susurro, un murmullo tan tenue que se confundía con el rumor de la brisa, pero que poseía, sin duda, una cadencia deliberada. Pronunciaba algo, una palabra, quizá un nombre, en un idioma que parecía arrastrar consigo siglos de polvo y silencio. Provenía del despacho cerrado del embajador. Ambos nos pusimos de pie sin palabras. Holmes hizo un leve gesto con la mano, indicándome que permaneciera junto a él. Caminamos despacio, como si el más leve crujido del suelo pudiera interrumpir aquel sortilegio sonoro. Al llegar a la puerta del despacho, el sonido se desvaneció. «¿Lo ha oído?», pregunté en voz baja. «Sí», respondió Holmes. «Y ahora, por fin, sé hacia dónde debemos mirar. No a la voz, sino al espacio que esa voz ha evitado revelar». Antes de que pudiera inquirir su significado, se agachó junto al alféizar y comenzó a inspeccionar el suelo con inusitada minuciosidad, como si el eco del susurro hubiese señalado no a un espíritu, sino a una entrada oculta. Holmes solicitó con tono seco una lámpara de aceite y una regla metálica, objetos que el mayordomo nos proporcionó sin hacer preguntas. A esas alturas, el personal había aprendido a no intervenir ni interferir. Mientras el embajador dormitaba en su estudio, ajeno a nuestros movimientos, mi compañero inspeccionaba con creciente determinación los márgenes del piso, deteniéndose frente a una alfombra persa que cubría gran parte de la estancia.
Este tapiz fue movido recientemente, observó agachándose. No por limpieza, sino por necesidad. Las fibras del borde están quebradas en un solo lateral. Y observe, Watson, el leve desnivel aquí, junto a la repisa. El entablado no está fijo. Me acerqué, incrédulo, mientras él retiraba con cautela la alfombra. Debajo de ella, efectivamente, se advertía una pequeña junta rectangular, apenas perceptible, entre dos planchas de madera barnizada. Holmes deslizó con delicadeza la regla por la ranura, y un leve clic confirmó lo que sospechaba. Una trampilla. El susurro no deseaba ser oído, Watson, dijo con un brillo de inteligencia en los ojos. Deseaba ser seguido. Le ayudé a levantar la madera, que cedió sin resistencia, revelando una estrecha abertura que descendía mediante una escalera de hierro oxidado. El aire que emanaba del hueco era denso, cargado de humedad antigua y ausencia prolongada. ¿Cree que alguien ha utilizado esto recientemente? Pregunté. Creo que alguien nunca dejó de utilizarlo, respondió. Pero no como vía de escape, sino como refugio. La idea de que, bajo los pies de hombres de Estado, se ocultara una cámara secreta cargada de intenciones veladas, provocó en mí un escalofrío. Descendimos sin palabras, guiados por el fulgor tembloroso de la lámpara y por la certeza de que allí, entre sombras selladas, se escondía no un fantasma, sino una verdad cuidadosamente reprimida. La cámara a la que accedimos era estrecha, abovedada, con muros de piedra desnuda, que denotaban una antigüedad anterior a las reformas modernas del edificio. El silencio allí poseía un espesor casi táctil, como si se hubiese acumulado durante años, esperando ser quebrado. En el centro reposaba una mesa de madera maciza, cubierta por una tela negra, y sobre ella, dispuestos con pulcritud inquietante, varios objetos que revelaban más de lo que intentaban ocultar. Holmes, con una mirada de reconocimiento inmediato, no tardó en señalar su relevancia. «Una máscara veneciana», dijo en voz baja. «El tipo exacto usado en ritos de iniciación simbólica, donde lo verdadero se presenta disfrazado de juego». Levantó el objeto y lo examinó bajo la luz. La expresión tallada en la máscara no era grotesca ni festiva, sino serena, casi afligida. «Y aquí», añadió, señalando un fajo de papeles, «tenemos algo aún más revelador, documentos cifrados». Los tomó entre las manos y comenzó a leer. Eran hojas con textos latinos intercalados con números y glifos. En apariencia, tratados académicos. Pero entre ellos, noté algo más pequeño, doblado en 4. Al abrirlo, descubrimos una carta. La letra era femenina, contenida pero firme. Dirigida a nadie en particular, comenzaba con una frase que nos heló la sangre. «Si esta carta es hallada, es porque mi silencio ha sido consumado por otros». Holmes no pronunció palabra mientras leía. Yo me sentí invadido por una mezcla de temor y reverencia. Aquella no era una confesión, sino un testamento de quien sabía que su voz podía ser silenciada, pero no del todo borrada. Cuando Holmes levantó la mirada, sus ojos revelaban una resolución que no le había visto desde hacía tiempo. El susurro, Watson, no ha sido un accidente. Ha sido una advertencia, y alguien muy próximo ha intentado convertirlo en eco. La carta hallada entre los documentos cifrados no ostentaba firma ni destinatario claro, pero no tardamos en reconocer, por su caligrafía firme y su tono sobrio, que se trataba de un escrito de la señorita Ingrid Rosenthal. A diferencia de otras notas más académicas o especulativas, este texto poseía un carácter decididamente práctico, como quien, consciente de la urgencia y el peligro, prescinde del ropaje retórico para hablar desde el borde mismo del abismo. Holmes la leyó en voz baja, deteniéndose solo para anotar términos clave. El contenido era inequívoco. Ingrid hablaba de una cadena de alteraciones deliberadas en los registros de la embajada,
específicamente en lo relativo a la adquisición de ciertos manuscritos teológicos de origen dudoso. Mencionaba además la existencia de un fondo reservado, camuflado como partida de restauración documental, cuyo destino nunca había sido verificado por ella, pero del que sospechaba se desprendían pagos irregulares. En un párrafo central, que Holmes volvió a leer 2 veces, la joven escribía: «He encontrado la carta original de donación con fecha y firma distinta a la registrada. El documento oficial ha sido sustituido. El nombre que figura como intermediario jamás formó parte del consejo. He remitido copia al secretario del embajador, pero su respuesta fue evasiva». «Un error fatal», murmuró Holmes, no por falta de lógica, sino por exceso de confianza. Me quedé en silencio, abrumado por la evidencia. Ingrid no había desaparecido por voluntad ni por accidente. Había descubierto un acto de corrupción encubierto bajo la máscara del saber esotérico, y había alertado al hombre equivocado. «Watson», continuó Holmes, «si deseamos encontrar al culpable, no hemos de buscar entre quienes creen en fantasmas, sino entre quienes desean que creamos en ellos». Volvimos a nuestro alojamiento con el ánimo colmado de una gravedad silenciosa. Holmes, aunque sereno en apariencia, caminaba con un paso más marcado, como si cada zancada confirmara la inminencia de una verdad largamente postergada. Ya en la sala, se dirigió al escritorio, extendió sobre él los documentos recopilados y comenzó a clasificarlos en columnas invisibles que solo su mente era capaz de articular. «¿Qué busca exactamente?», me atreví a preguntar. «El punto donde lo simbólico deja de ocultar y comienza a delatar», respondió sin apartar la vista. «Cada elemento que nos fue presentado como inexplicable responde, en realidad, a un propósito muy concreto: construir una ilusión compleja que alejara nuestra atención del móvil verdadero». Me senté frente a él, recordando con nitidez la máscara veneciana, el códice alterado, los susurros nocturnos. Entonces, ¿todo ha sido una distracción? Exactamente. Un velo tejido con arte, destinado a conferir al caso un aura de misterio que desmovilizara el pensamiento lógico. Nada resulta más eficaz que un fenómeno sobrenatural para inhibir la investigación racional. ¿Y el embajador? ¿Cree usted que esté implicado? Holmes negó lentamente con la cabeza. Sir Clarence ha sido manipulado. Como muchos hombres de su clase, posee una cultura superficial en materias esotéricas y una susceptibilidad a lo simbólico que lo hace presa fácil de estos recursos. Pero no es él quien gana con este juego. Se levantó, tomó un libro de la estantería y lo hojeó. El culpable ha hecho lo que haría un prestidigitador: señalar con una mano mientras actúa con la otra. Y es precisamente esa segunda mano, Watson, la que ahora debemos seguir con precisión quirúrgica. Y al pronunciar esa frase, comprendí que el velo del misterio comenzaba a desgarrarse no por el ruido, sino por el rigor del silencio razonado. La mañana siguiente, Holmes solicitó una audiencia privada con el embajador. Llevaba consigo la carta de Ingrid, los documentos manipulados y su habitual cuaderno de notas. Yo aguardé en la biblioteca, donde el eco de los acontecimientos recientes parecía aún vibrar entre los anaqueles. Al cabo de 1 hora, Holmes regresó. Su expresión no denotaba triunfo, sino una especie de resignación lúcida. «No ha confesado», dijo con voz grave, «pero el secretario personal del embajador no ha podido refutar los documentos que le he mostrado. Sus explicaciones han sido inconsistentes, y su rostro, más que su voz, ha confirmado lo que ya sabíamos. ¿Lo entregarán a las autoridades? Aún no. El embajador, para proteger la dignidad de la institución, ha solicitado discreción. Pero el proceso ya ha comenzado. El castillo de símbolos que construyó se desmoronará por sí solo, al primer soplo de verdad». «¿Y la figura tras el velo?», pregunté. «Ya no es necesaria», replicó Holmes.
porque cuando la lógica ha encontrado el patrón oculto, hasta el silencio más elocuente revela su autoría. Y en sus palabras comprendí que la justicia, en ocasiones, no necesita una confesión, sino el reflejo exacto de una mente que no pudo evitar dibujarse a sí misma en los detalles que pretendía ocultar. Al tercer día de nuestras investigaciones subterráneas, Holmes solicitó que le fuera concedida una entrevista con la señora Helene Vogler, ama de llaves de la embajada desde hacía más de 25 años. Hasta ese momento, su presencia había pasado casi desapercibida para nosotros. Se deslizaba por los pasillos como una figura fantasmal, sin interferir, sin hacerse notar, pero siempre presente, como una nota tenue que acompaña un acorde, sin llamar la atención sobre sí misma. «Una casa diplomática», me dijo Holmes en voz baja, mientras aguardábamos en la galería que daba a la cocina. «Puede esconder secretos en sus libros, pero los verdaderos archivos están en los ojos de quien la limpia». La señora Vogler apareció puntual, con la compostura inquebrantable de aquellas mujeres cuya dignidad no se define por su cargo, sino por su conciencia del deber. Su rostro enjuto, de líneas marcadas por el tiempo y por la contención, no reflejaba emoción alguna, pero sus manos, ligeramente entrelazadas, delataban una inquietud que me resultó difícil de ignorar. Holmes, con su cortesía habitual, no tardó en abordar el tema que nos interesaba. «Señora Vogler», comenzó, «no venimos a acusar a nadie, sino a comprender una cadena de hechos que amenaza con quedar sin respuesta. Usted ha vivido aquí desde mucho antes que todos los demás. ¿Qué puede decirnos de la señorita Rosenthal?» La mujer sostuvo la mirada de Holmes sin vacilación, y tras un breve silencio, respondió con una voz más grave de lo que yo esperaba. «Puedo decirles que no desapareció. Fue desaparecida». Esa frase, pronunciada sin énfasis, retumbó en mis pensamientos como un campanazo. Holmes no replicó. Tan solo asintió, con una gravedad que presagiaba revelaciones aún más hondas. Lo que siguió a esa primera declaración fue revelado con una mezcla de pudor y firmeza que desmentía la aparente fragilidad de la señora Vogler. Nos invitó a acompañarla a sus dependencias personales, situadas en una modesta estancia del ala de servicio, y allí, rodeados de muebles sobrios, supimos por fin la verdad que hasta entonces se había negado a ser pronunciada. «Ingrid era mi sobrina», dijo, mientras abría un cofre pequeño donde guardaba papeles, recortes y fotografías. Pero nadie en esta casa lo sabía, ni siquiera ella misma, al principio. La hija de mi hermana, muerta durante un parto en Salzburgo. La entregaron a un orfanato en Linz. Yo logré recuperarla años después, gracias a un contacto en la congregación. La eduqué como pude, y cuando su talento por las lenguas y los símbolos comenzó a florecer, comprendí que su destino no sería sencillo. Holmes escuchaba con atención reverente, sin interrumpirla. «No quise interferir en su vida profesional», continuó. «Era brillante, y la embajada le ofrecía un acceso que yo nunca podría haberle dado. Pero noté un cambio en ella hacia el final. Estaba inquieta, vigilante. Me hablaba en claves. Comenzó a dejarme pequeños símbolos en servilletas, en el margen de libros, en etiquetas, como si intuyera que debía decir algo, sin decirlo directamente. ¿Y usted supo interpretarlos? No del todo, pero lo suficiente para entender que estaba en peligro. Así que hice lo que podía: guardar, esperar y finalmente advertir. Sacó de un cajón una hoja doblada con cuidado. En ella, Ingrid había trazado con tinta negra una figura que reconocí de inmediato. Era el mismo símbolo hallado en los códices adulterados. Ella dejó su firma donde sabía que yo la reconocería, dijo la señora Vogler. Pero no fue suficiente, y entonces decidí susurrar por ella. La admisión fue pronunciada con una serenidad tan desprovista de dramatismo que por un momento creí no haberla comprendido en toda su magnitud. Holmes, sin embargo, se inclinó levemente hacia adelante,
como quien acaba de confirmar una teoría largamente incubada. ¿Usted simuló los susurros?, preguntó, con voz serena. Sí, con un tubo de viento disimulado tras los zócalos del corredor este, respondió la señora Bogler sin titubeos. No fue difícil. El edificio está lleno de cavidades acústicas. Aprendí a canalizar el sonido desde la vieja sala de calderas. Con una lengua muerta, una entonación cuidadosamente disonante y una hora elegida con precisión, cualquier oído interpreta el mensaje como sobrenatural. Me quedé mudo, impresionado por la audacia y la sofisticación del ardid. La señora Bogler había creado, con escasos recursos y enorme astucia, un fenómeno inexplicable a los ojos de la razón común. Pero no por vanidad ni por engaño, sino por desesperación. ¿Y por qué hacerlo de ese modo?, pregunté, al fin. ¿Por qué no acudir directamente al embajador? ¿O a las autoridades? La mujer bajó la mirada por un momento. Porque nadie escucha a una criada vieja. Porque los informes se pierden, las cartas no llegan, y las palabras que no tienen firma son palabras que se desvanecen. Pero un susurro, doctor, un susurro en la noche, repetido lo suficiente, puede dejar huella, y siembra dudas. Y las dudas, a veces, conducen a los hombres que sí pueden hablar. Holmes asintió, con una mezcla de respeto y pesar. Ha logrado usted lo que muchos con poder no consiguen, que la verdad inicie su ascenso desde el fondo del olvido. Pero aún quedaba por descubrir quién había hundido esa verdad y con qué intención. Al día siguiente, Holmes solicitó, con su habitual cortesía implacable, una reunión privada con el secretario personal del embajador, un hombre llamado Edwin Kershaw, cuya presencia había pasado, hasta ese momento, casi tan desapercibida como la de la señora Bogler. De modales irreprochables, de voz medidamente afable y vestimenta meticulosamente escogida, el señor Kershaw era, a ojos de todos, el paradigma del funcionario eficaz y sin aristas. Y, como pronto demostraría Holmes, también un hombre muy hábil en el arte de pasar desapercibido mientras manipulaba los hilos. Señor Kershaw, comenzó Holmes, me gustaría que nos ayudara a comprender cómo fue procesada la entrada de los manuscritos que la señorita Rosenthal investigaba antes de su desaparición. Según los registros, usted firmó las autorizaciones de compra y custodia. Correcto, respondió con tranquilidad. Los fondos provenían de una partida cultural del ministerio. Todo fue conforme a protocolo. ¿Y recuerda usted si dicha partida incluía gastos de transporte desde monasterios ya clausurados? Así es, tengo los recibos debidamente archivados. ¿Y acaso podría usted mostrarnos el original del contrato de adquisición del Codex Sapiens Occultae? Kershaw dudó apenas una fracción de segundo. Suficiente. Ese documento fue enviado a Londres, según tengo entendido. Holmes sonrió, no con ironía, sino con certeza. ¿Y acaso fue usted quien lo envió? El silencio del secretario bastó para que el embajador, presente en la reunión, se pusiera pálido. Lo que siguió fue una exposición meticulosa por parte de Holmes, demostrando, con documentos hallados en el archivo subterráneo, que Kershaw había falsificado entradas contables, desviado fondos y eliminado pruebas con la ayuda de símbolos esotéricos, cuidadosamente introducidos en los textos, sabiendo que pocos se atreverían a cuestionarlos por temor a lo desconocido. La verdad, al fin, comenzaba a respirar. Holmes dedicó las horas siguientes a examinar en profundidad la documentación intervenida, ahora bajo resguardo del embajador, cuyo semblante había cambiado de la compostura diplomática a una expresión de sincera turbación. No cabía duda de que, aunque no partícipe directo, se sabía responsable de haber confiado demasiado en quien supo usar la burocracia como un velo para actos más sombríos. Observe, Watson, me indicó Holmes mientras desplegaba una hoja impresa en papel oficial. Esta orden de restauración de manuscritos, fechada el 15 de noviembre, justifica una transferencia de fondos
cuyo destinatario no es una institución académica reconocida, sino un nombre ficticio vinculado a una sociedad privada que, en realidad, no posee registro alguno. ¿Y los libros? Nunca salieron de aquí. Algunos fueron comprados a precio irrisorio, otros simplemente catalogados como irrecuperables. Pero en todos los casos, su valor era solo aparente. Lo que se buscaba no era el contenido, sino el conducto. ¿El conducto? Exactamente. Una fachada cultural a través de la cual podían circular sumas considerables sin levantar sospecha. El misterio del códice no era el códice en sí, sino la sombra que proyectaba. Y en esa sombra, alguien supo moverse con la destreza de un prestidigitador. Fue entonces cuando comprendí la magnitud simbólica del susurro. Durante semanas, habíamos seguido una voz que parecía no tener origen, que se desvanecía al ser alcanzada. Pero no era la voz lo que importaba, era la grieta que abría. Allí donde la razón encontraba silencio, la sospecha se abría paso. Y esa sospecha había conducido, por fin, a la raíz del engaño. Holmes guardó las pruebas con meticulosidad y concluyó: el crimen no fue el fraude, el crimen fue la confianza pervertida bajo el disfraz de la erudición. Y eso, Watson, es más difícil de reparar que cualquier cifra alterada. Al caer la tarde, regresamos a la pequeña estancia de la señora Bogler para informarle del desenlace provisional de nuestra investigación. Ella escuchó sin levantar la mirada, con las manos juntas sobre el regazo, como quien ya conoce de antemano el contenido de cada frase, no porque lo haya oído antes, sino porque lo ha vivido en su forma más íntima y dolorosa. Así que fue él, murmuró simplemente. Siempre tan cortés, tan prudente. Nunca me miraba a los ojos. Guardó silencio unos instantes y luego añadió: a veces me pregunto si la educación protege o simplemente adormece. Holmes se limitó a inclinar la cabeza con respeto. Yo, por mi parte, me sentí sobrecogido por el peso de una verdad más profunda. Aquella mujer, desde su rincón invisible en la gran maquinaria diplomática, había sostenido en soledad un duelo silencioso contra el olvido. No buscó venganza, no reclamó reconocimiento. Se contentó con dejar huellas, con susurrar símbolos y provocar dudas, sabiendo que quizás jamás sería escuchada. Y, sin embargo, lo fue. Mientras salíamos de aquella habitación modesta, Holmes me dijo en voz baja: la cordura fingida no siempre vence a la locura lúcida, y esta mujer, Watson, ha sabido hablar sin necesidad de palabras. Habían transcurrido apenas 2 jornadas desde el último hallazgo cuando Sherlock Holmes, en una manifestación de aplomo que apenas disimulaba la tensión latente de su mente activa, solicitó, con la formalidad que el entorno diplomático exigía, la presencia de todos los implicados en el salón de lectura de la biblioteca de la embajada. El embajador accedió sin reservas, aunque con una expresión que fluctuaba entre el alivio y la aprensión. Su secretario, el señor Mercer, mantenía una compostura que hubiera sido admirable de no haber resultado excesivamente estudiada. La señora Bogler, por su parte, permanecía en silencio, con las manos enlazadas, como si su entereza fuera prestada por una fuerza ajena a sí misma. «Watson», me dijo Holmes en voz baja, mientras aguardábamos la llegada de los convocados. Los momentos previos a la revelación suelen ser más instructivos que la revelación misma. Observe los ojos, no los labios, los gestos, no las palabras. ¿Y qué espera ver? No lo que espero, sino lo que temo que algunos no podrán evitar mostrar. La verdad, Watson, no siempre irrumpe, a veces se derrama. Cuando todos ocuparon sus respectivos asientos, Holmes se puso en pie con la solemnidad de quien no requiere autoridad para ser obedecido. Con voz pausada, sin una sola inflexión superflua, inició su exposición. Durante semanas hemos sido testigos de un fenómeno inquietante: susurros inexplicables, símbolos ocultos, desapariciones silenciosas y una atmósfera cargada de presagios.
Lo que parecía un tejido de fenómenos sobrenaturales no era sino una arquitectura deliberada de engaño. Observó entonces a cada uno de los presentes con la serenidad de quien ha transitado el laberinto y ahora contempla su plano desplegado. Ha llegado la hora de nombrar lo innombrado. Pero antes, prosiguió, permitidme que revele cómo se construyó el silencio. La clave del misterio, prosiguió Holmes, no residía en el contenido de los archivos, sino en el modo en que fueron manipulados sin que nadie lo advirtiese. Se inclinó ligeramente hacia el aparador de caoba situado al fondo de la biblioteca y extrajo de su interior un plano arquitectónico antiguo que parecía haber sufrido el desgaste del tiempo y la negligencia. Lo desplegó sobre la mesa central con sumo cuidado y señaló una sección en la que los corredores de servicio se cruzaban con los ductos de ventilación de las antiguas estancias. Esta embajada fue remodelada hace más de 30 años, explicó, pero los planos originales conservaban indicios de accesos secundarios, empleados en otra época por sirvientes y personal de mantenimiento. Uno de ellos comunica, por medio de un tramo de escaleras estrechas, con una pequeña antesala adyacente al archivo sellado. El embajador frunció el ceño, evidentemente desconcertado por tal revelación. ¿Insinúa que alguien ha estado accediendo sin conocimiento del personal de seguridad? No lo insinúo, Excelencia, respondió Holmes con gentileza. Lo afirmo. De hecho, el polvo acumulado en el travesaño inferior de la puerta falsa evidenciaba el roce reciente de un calzado de suela rígida, y las huellas, débiles pero persistentes, correspondían con la talla del señor Mercer. Un leve estremecimiento recorrió la sala. Sin embargo, el acceso físico es solo la mitad del rompecabezas, añadió Holmes. La otra mitad está en la mente de quien supo usar ese acceso sin perturbar nada, salvo lo que deseaba alterar deliberadamente. Documentos intercambiados, códigos modificados, pistas borradas. Me volví hacia Mercer, cuya expresión era ahora la de un ajedrecista, cuya estrategia ha sido anticipada en su totalidad. Holmes, mientras tanto, bajó la vista hacia el plano y dijo con tono grave: «Los fantasmas no caminan por pasadizos, pero algunos hombres saben cómo fingir que lo hacen». Una vez desmantelado el acceso oculto, Holmes centró su atención en la atmósfera misma que había envuelto el caso desde su inicio. «Se nos hizo creer», dijo, «que algo intangible recorría estos muros, una presencia etérea, quizá. Pero, ¿acaso no es el engaño más eficaz aquel que apela a lo que no puede comprobarse?» Se dirigió entonces al aparador donde, días antes, habíamos encontrado una pequeña caja de madera labrada, cuyo contenido no había revelado hasta ese instante. La abrió con parsimonia y extrajo una serie de objetos modestos: tubos huecos, cuerdas tensadas, pequeños fragmentos de cristal y 2 antiguos frascos de esencia de mirra y eucalipto. Estos elementos, dispuestos estratégicamente en los conductos de ventilación y en ciertos ángulos acústicos de la biblioteca, permitían generar un sonido imperceptible a voluntad, pero profundamente perturbador para quien no lograse identificar su origen. Añadid a ello el simbolismo esparcido por la señora Vogler, que si bien actuaba con intención noble, alimentaba la atmósfera de inquietud con símbolos auténticos dispuestos en lugares precisos. ¿Una ilusión, entonces?, pregunté, con cierto estupor. «Una ilusión cuidadosamente compuesta», asintió Holmes. «Conocimiento acústico rudimentario, manipulación olfativa mediante esencias que evocan lo ritual y la sugestión natural de quien ya vive bajo presión. Ingredientes suficientes para crear un espectro donde solo hay cálculo». Mercer desvió la mirada. El embajador, en cambio, parecía resistirse aún a creer que todo había sido obra de manos humanas. «A veces», dijo Holmes, con un tono que parecía más reflexivo que expositivo, «el miedo no necesita un rostro. Basta con el susurro de lo inexplicado. Pero cuando la razón encuentra el mecanismo,
el espectro se desvanece y queda solo lo que siempre estuvo, una voluntad perversa, disfrazada de misterio. Y al pronunciar esas palabras, extendió la mano hacia el estante superior de la biblioteca, donde reposaba un tomo alterado. El volumen en cuestión era una edición encuadernada en cuero de las obras menores de Séneca. Aparentemente intacta, su lomo no mostraba signos de manipulación. Pero Holmes, con la delicadeza de un cirujano y la certeza de quien ya conoce el interior de un cuerpo sin necesidad de abrirlo, separó lentamente las páginas centrales hasta que se reveló un compartimento oculto entre dos hojas pegadas con resina vegetal. Allí, cuidadosamente doblada, reposaba una hoja de papel amarillo por el tiempo, marcada con una caligrafía firme que reconocí de inmediato por una de las notas anteriores halladas en la habitación de Ingrid. Esta carta fue escrita por la señorita Ingrid, declaró Holmes con solemnidad. Y si bien se nos dijo que su correspondencia había sido incautada o desaparecida, esta pieza fue deliberadamente escondida por alguien que temía lo que contenía. El embajador solicitó leerla en voz alta y Holmes accedió. El contenido de la misiva era claro, aunque redactado con la cautela de quien no sabe en qué manos podría terminar su testimonio. Ingrid relataba sus sospechas sobre una red de chantaje intelectual dentro de la embajada, dirigida por un alto funcionario que manipulaba las adquisiciones documentales con fines ocultos. Advertía que, si algo le ocurría, la responsabilidad recaería sobre aquel cuya cortesía es inversamente proporcional a su escrúpulo. Mercer intentó tomar la palabra, pero fue el embajador quien alzó la mano. «No diga nada», murmuró, con el rostro ensombrecido por la decepción. «Lo ha dicho ella, desde donde ya no puede defenderse». Holmes cerró el volumen con lentitud, como quien devuelve un secreto a su prisión original. «Las palabras sobreviven al miedo», dijo finalmente. Y esta carta ha hablado más alto que todos los susurros que intentaron silenciarla. La tensión se mantenía. No obstante, sabíamos que lo más revelador aún aguardaba en las sombras inmediatas del desenlace. El desenlace de aquel misterio, tan tejido de sombras como de símbolos, halló su resolución no entre aplausos ni declaraciones públicas, sino bajo el discreto manto de lo que Holmes solía llamar la justicia que respeta las formas, sin olvidar el fondo. Apenas una hora después del hallazgo de la carta, y mientras los implicados aún permanecían en la biblioteca, Holmes, con una reserva que en él era sinónimo de respeto por el equilibrio diplomático, solicitó al embajador una conversación privada. Lo acompañé, no por presunción, sino porque en aquella etapa de nuestra colaboración, él ya no consideraba mi presencia como mera compañía, sino como testimonio necesario. «Excelencia», comenzó Holmes con cortesía inflexible, «es mi deber informarle que la evidencia que hemos reunido señala, sin lugar a dudas, la implicación directa del señor Mercer en actos que violan no solo la confianza de esta embajada, sino principios más universales de integridad intelectual y moral». El rostro del embajador se contrajo como si enfrentara una tormenta cuyo origen no podía seguir negando. No obstante, su respuesta fue digna de su investidura. «Proceda, señor Holmes, pero hágalo con la discreción que la situación exige. Esta embajada no puede permitirse el escándalo, aunque tampoco puede ignorar la verdad». Holmes se inclinó con una leve reverencia. Horas después, un carruaje oficial trasladó al señor Mercer a una dependencia exterior bajo jurisdicción austríaca. No hubo esposas visibles, ni palabras en voz alta. Solo el eco de pasos firmes que resonaban sobre mármol diplomático. Nadie habló de arresto, nadie habló de culpa, pero todos comprendieron que el velo había caído. Holmes, por su parte, se limitó a observar por la ventana. Luego murmuró: «La justicia, Watson, a veces debe deslizarse entre cortinas cerradas, pero cuando lo hace bien, deja el aire más puro que antes».
Contemplé en silencio los estantes, ahora mudos, de aquella biblioteca que semanas antes parecía susurrar secretos entre sombras. El eco persistente había cesado. Ya no había engaño, ni misterio. Solo la huella indeleble de la lógica de Holmes, que, como un faro, había rasgado el velo de lo aparente para alumbrar lo real. ¿Cree usted, le pregunté, que la verdad siempre termina por hacerse oír? No, Watson, respondió, pero cuando se pronuncia con la voz de la razón y se apoya en la evidencia, su eco es imposible de refutar, y en aquella sala silenciosa, su respuesta resonó más fuerte que cualquier susurro. Desde nuestro retorno a Londres, y pese a la conclusión lógica y definitiva que Holmes había trazado como un artesano del raciocinio, una sombra persistente parecía haber anidado en algún rincón de mi espíritu. Tal vez fue la naturaleza peculiar del caso, en el que lo tangible cohabitaba con lo simbólico, o quizá fue la vibración espectral de los susurros, tan cuidadosamente fabricados y sin embargo tan vívidamente grabados en mi mente, lo que me impedía abandonar cierta inquietud. Una tarde, mientras la lluvia tejía su monótono tapiz contra los cristales de Baker Street, me atreví a compartir mi impresión con Holmes, sin esperar una réplica tranquilizadora, pero sí una reflexión de su incomparable intelecto. ¿Cree usted, Holmes, dije, que hemos escuchado todo lo que debía oírse en aquella casa? Él, que se hallaba en su sillón, manipulando su inseparable pipa con parsimonia, se limitó a alzar una ceja. El oído humano, Watson, es selectivo por necesidad. Escuchamos lo que nos conviene y silenciamos lo que perturba. Pero el verdadero enigma no reside en lo que se dice, sino en lo que el silencio insinúa. Su respuesta, como tantas otras, no contenía consuelo sino estímulo para la introspección. Y comprendí entonces que ciertos ecos no buscan resolverse, sino mantenerse vivos, precisamente porque no hallaron nunca el lenguaje adecuado para morir. En la mañana siguiente, mientras Holmes ordenaba las últimas anotaciones de su cuaderno de casos, aquella colección que, a menudo, era para él una bitácora de certezas y para mí una crónica de emociones apenas contenidas, le hice una observación que llevaba días revoloteando en mi mente como un gorrión sin nido. La lógica, Holmes, comencé, casi con timidez, ha cerrado el caso con impecable pulcritud, y sin embargo, ¿puede decirse que ha apaciguado los corazones de quienes quedaron en su estela? Holmes dejó la pluma sobre la mesa y con aquel tono que reservaba para las confidencias sinceras, murmuró: «La lógica, mi querido Watson, es una herramienta noble, pero insuficiente cuando se enfrenta al abismo íntimo del alma humana. Resuelve hechos, desenmascara culpables, restituye verdades, pero no redime, no cura, no canta a los muertos, ni silencia las lágrimas que no se derraman». Aquella confesión, insólita en labios de un hombre tan resueltamente racional, me produjo un respeto aún más hondo por su carácter. No era frialdad lo que lo guiaba, sino una comprensión tan lúcida del mundo que sólo podía permitirse afectos muy selectos. Y sin embargo, tras esa máscara de razón perfecta, Holmes también sabía, como lo saben todos los hombres que han amado alguna vez el silencio, que hay dolores que escapan al bisturí lógico, penas que no admiten deducción y que algunos fantasmas, incluso desenmascarados, continúan paseando entre nosotros con la dignidad espectral del honor resuelto. Hay noches en que la niebla de Londres se adhiere a los cristales como un espectro obstinado. En tales ocasiones, cuando el reloj marca una hora donde la ciudad parece ceder sus últimos alientos al insomnio, vuelvo a escucharlo. No es un sonido real, ni una alucinación inducida por el cansancio. Es un susurro, o tal vez la reminiscencia de uno. Su cadencia no ha variado con el tiempo, ni ha perdido intensidad. Resuena con la misma fragilidad tenaz con que lo escuché por vez primera entre los muros de la biblioteca vienesa. ¿Aún le perturban, Watson?, me preguntó una vez Holmes,
al notar mi gesto ausente mientras contemplaba la chimenea apagada. No sabría decirlo con precisión, respondí. No es miedo lo que siento, ni nostalgia siquiera. Es como si una parte de mí hubiese aceptado que hay voces cuya existencia trasciende la fuente que las originó. Holmes asintió lentamente. La memoria, cuando se impregna de misterio, suele conservar no la verdad literal, sino la emoción del enigma. Y tenía razón. Pues hay fenómenos que, aunque desenmascarados, continúan ejerciendo su hechizo. Así como algunos cuadros siguen causando inquietud, incluso cuando se revela el truco del artista, aquellos susurros, por más explicados que hayan sido, han quedado impresos en los corredores íntimos de mi conciencia, no como pruebas del más allá, sino como testigos de aquello que, en el corazón humano, no desea ser descifrado, sino simplemente sentido. Concluido el relato y archivadas las pruebas, cabría esperar que todo misterio se diluyese como una bruma ante la luz. Y sin embargo, no todos los enigmas desean ser completamente desvelados, ni toda verdad exige ser proclamada desde los tejados. Recuerdo haber observado a Holmes, días después de nuestro regreso, mientras pasaba revista a su correspondencia con una parsimonia que delataba un pensamiento ausente. Sin necesidad de palabras, supe que aquel caso no se marcharía de nuestras vidas con la misma facilidad con que lo haría de los periódicos. Había dejado, como una nota disonante al final de una sinfonía, una huella emocional que ni siquiera la lógica podía limpiar del todo. ¿Le molestaría, Holmes? Aventuré. Si en mi relato incluyo las impresiones que los susurros dejaron en nosotros, más allá de su naturaleza práctica. Al contrario, Watson, respondió sin levantar la vista. Sería una omisión imperdonable excluir el impacto que lo inexplicable ejerce sobre el espíritu humano. Después de todo, no somos solamente relojes mentales, sino también templos de resonancia. Así pues, querido lector, si en estas páginas halláis un misterio resuelto y no obstante, sentís que algo persiste entre líneas, no lo atribuyáis a error alguno del cronista. Hay casos que cierran con una llave de hierro, y otros que permanecen entreabiertos por voluntad del alma. Este fue uno de ellos, y así debe quedar, no como testimonio de una resolución, sino como huella de un misterio que aún vive. No en los hechos, sino en la memoria. A veces, lo más inquietante no es aquello que no comprendemos, sino lo que seguimos oyendo cuando todo parece haber terminado. ¿Y tú? ¿Confiarías en tu razón si tu memoria comenzara a susurrarte verdades que nadie más escucha? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, compártela con alguien que disfrute del misterio y suscríbete para seguir explorando lo que se oculta entre las sombras.